Saludos estudiantes y participantes del curso EDU 604, Aprendizaje Humano e Instrucción. Estamos hablando en esta etapa del curso sobre los orígenes del conductismo, a cómo se fue dirigiendo esta teoría de aprendizaje hasta convertirse o evolucionar hacia la psicología cognitiva. Tenemos que entender que en el campo teórico de la psicología en la educación, cada teoría del aprendizaje fue evolucionando al tiempo, al contexto, y protagonistas de estos movimientos fueron armando todo el armazón para nuevos preceptos y nuevos conceptos dentro de la teoría que fueron evolucionando para llevar a una hacia otra. Es bien importante que entendamos estos andamiajes psicopedagógicos, porque como educadores que somos, tenemos que estar en nuestra base, ¿verdad? Para dar y crear estrategias pedagógicas con sentido dentro de ecologías de aprendizaje eficientes. Por eso es que le llamo a esta presentación del conductismo a la psicología cognitiva. Cuando yo hablo sobre esos cambios, hay una cita de Ehrman que nos enfatiza y nos aclara esto que yo les estoy diciendo, compañeros. Y él nos dice que la psicología tiene un largo pasado, pero una corta historia. Y no se equivocó, Ehrman, no se equivocó en decir esa famosa frase. ¿Por qué? Porque es en el siglo IV a.C., en la Grecia antigua, donde se comienza a cuestionarse los cambios, ¿verdad? Había que cambiar lo que se debía cambiar para ese tiempo, por eso se siente esa palabra tan importante en ese latín antiguo que es el mutatis mutandis, que proviene de la escuela filosófica fundada por Platón, discípulo de Aristóteles, donde las ideas de Sócrates, como ustedes deben de saber ya a este nivel, fueron dadas a conocer por su discípulo Platón. En el libro de la República de Platón, comienza a cuestionarse cómo el estado de las cosas, cómo el estado del conocimiento debía de ser fundamentado por el Estado o debía cambiarse, porque ya él estaba entendiendo que existían unas dimensiones que debían de auscultarse a la hora de las escuelas filosóficas desarrollar el conocimiento de los educandos de ese tiempo. Por eso es que vemos en el mito de la caverna, en el libro de la República, cómo la realidad y el mito de la época se concebían de forma diferente y eran cuestionables. Por eso es que Platón desea cambiar las cosas, por eso se las cuestiona, porque entendía que el conocimiento es siempre la proyección de nuestras ideas innatas. Él viene con nosotros, vivimos con él. Les exhorto a que busquen y que compartan en el foro de este curso, en los comentarios, el sentir de ustedes sobre el mito de la caverna, que está en la República. Pueden conseguir vídeos, pueden conseguir diferentes recursos para que aclaren más sobre este concepto. Así que les exhorto a que investiguen y lo entiendan y lo internalicen y lo comparen con el estado de las cosas del conocimiento de la actualidad y cómo el Estado nos crea esos mitos y esas realidades por medio de la educación. Me gustaría ver ese análisis de usted como participante. Tenemos que entender que en la antigüedad surge otra persona importante en ese mundo antiguo conocido como Aristóteles, donde Aristóteles rechazaba, era entonces uno de los propulsores en cuestionarse lo que decía Platón. Rechazaba la doctrina de las ideas natas. ¿Por qué? Porque decía que nosotros veníamos con una mente vacía, lo que se conoce como la tabula rasa. Nosotros entonces tenemos que, a través de la continuidad, la similitud y los contrastes, educar esas mentes vacías con conocimiento. Hoy en día, y vamos a ver más hacia adelante, cómo filósofos como John Locke y otros siguieron propulsando este tipo de idea.
que luego, más hacia adelante, dominará en la psicología del aprendizaje del pensamiento conductista. Por eso es que usted no se debe de impresionar de cómo cuando se aplicaban las teorías del conductismo no le interesaba realmente lo que estaba aprendiendo el ser humano, porque se veía como una persona con mente vacía, donde solamente a través del estímulo desarrollaba los conocimientos representados a través de respuestas. Es bien interesante. En el siglo XX, que es el dominio del conductismo y el dominio de la psicología cognitiva, es que comienza entonces un nuevo movimiento, ¿verdad? Dentro del desarrollo de la psicología educativa. Lo vimos en la introducción de este curso, en el video relacionado a la introducción de la psicología educativa, y explicamos cómo la misma se fue desarrollando durante los inicios del siglo XX. Aquí surge el conductismo como corriente psicopedagógica. En la segunda década del siglo XX es que aparece esta nueva psicopedagogía y se consolida en la década del 30, donde su paradigma es totalmente objetivista y el estudio del aprendizaje mediante el condicionamiento era la orden del día, como le expliqué hace la transparencia anterior. Por lo tanto, ellos se enfocaban en tratar de explicar y de entender la comprensión de la conducta humana. Fíjense, por eso es que surge el nombre conductismo. Se enfoca en conducta, no conocimiento. La psicología educativa tiene su crisis existencial en la década de 50, 1950 en específico. Ahí se está luego, ¿verdad? Quiero decir, de la Segunda Guerra Mundial. El empuje de las nuevas tecnologías cibernéticas comienzan a cuestionarse la forma en cómo se estaba educando a la población del momento. Recuerden que para estos inicios solamente se condicionaban a las personas para que sirvieran en la milicia, para que sirvieran en las fábricas, no para que demostraran conocimiento. Es por esto que gracias a esas tecnologías cibernéticas se comienza a mirar estos conductistas clásicos, se comienzan a adentrar al estudio de los procesos mentales, pero procesos mentales que luego vamos a entender que eran bien diferentes a lo que conocemos como hoy. Luego otra generación de cognitivistas van cambiando esa percepción y esa forma de ver al ser humano y el conocimiento. Tenemos que entender algo que es bien importante. Toda teoría, y esto lo vamos a ver cuando lo estemos estudiando, quiero decir, el conectivismo. Toda teoría tiene una base para desarrollarse y para aceptarse como una ciencia normal. Thomas Kuhn nos describe en este modelo que estamos hablando aquí, que para que una teoría, y esto es una nota al calce que estoy haciendo para esta presentación, tenemos para que entendamos el peso que tiene una teoría, ¿verdad? Pues Thomas Kuhn nos desarrolla todo un andamiaje sistemático para entender cómo una ciencia se considera normal y ciencia cierta. Para esto hay una fase primera que es la precientífica. Aquí luego se desarrolla una aceptación de un paradigma por medio de la investigación. Luego pasa a la fase número 2, donde comienza a considerarse como una ciencia normal, donde surgen aparición de anomalías, donde surgen nuevos paradigmas para luego convertirse en una fase 3 a una ciencia revolucionaria ya aceptada. Este andamiaje Thomas Kuhn nos los provee para que entendamos el concepto teoría. Así que les exhorto que busquen más información al respecto. Para entender entonces esa revolución conductista, partiendo, ¿verdad?, de esa ciencia revolucionaria, tenemos que entender que el conductismo como paradigma de investigación fue una corriente psicopedagógica bien importante para las décadas que le mencioné. Estos revolucionistas conductistas comenzaron a desarrollar una serie de conceptos por medio de sus investigaciones que hasta hoy día, quiero decir, siguen siendo utilizados y nosotros no nos damos cuenta de que estamos siendo condicionados dentro de un ambiente o de una caja condicionada. Por ejemplo, cuando vean y apliquen estos conocimientos observando la película de Truman Show,
se van a percatar de que la realidad en la cual vivimos sigue siendo aún condicionada. Ignacio Pozo, en el libro Teorías Cognitivas del Aprendizaje, desglosa y va a la profundidad de la teoría conductista. Este libro lo estoy compartiendo en el curso, lo pueden descargar gratuito. Es un libro viejito, no tiene mucho color, pero el contenido que tiene es exquisito. Un poco complejo porque realmente está desglosando y está adentrándose a las entrañas de las teorías. Por lo tanto, por eso puede ser un poco complejo. El Pozo hace una serie de comparaciones directas e indirectas de los diferentes protagonistas del conductismo, del cognitivismo y del constructivismo social, que es bien importante que lo entendamos. Pero bueno, Pozo nos dice, resiste a ser definido. Nos dice que el conductismo para aquella época se resistía a ser definido, porque surgieron una diversidad de significados. Fueron muchas personas las que aportaron científicamente a este concepto, a esta teoría psicopedagógica. La categoría era totalmente una categoría natural y entonces su estructura era difusa y confusa, como que no se ponían de acuerdo. Esto es lo que nos quiere decir Pozo. Uno de los primeros trabajos que tenemos que analizar para entender el conductismo, de acuerdo a Pozo, es el de John B. Watson. Este señor, este caballero, nos escribió su manifiesto conductista en 1913, donde desarrolla totalmente una propuesta metodológica, donde su psicología era más objetivista y más antimentalista. ¿Por qué antimentalista? Porque su enfoque no era la mente, sino era el condicionamiento. Este decía que el objetivo debe ser la conducta observable y controlada por el ambiente. Por eso es que vemos los hallazgos de Pavlov y de Skinner y de otros cuando condicionaban estos ambientes para estos animales, que hoy en día se han utilizado para condicionar a los soldados, para condicionar a personas en fábricas, para condicionar a estudiantes en escuelas, para condicionar a la sociedad per se. Este señor Watson recurre a los trabajos de Pavlov y de su condicionamiento. Ivan Pavlov, que era una persona muy enigmática y muy controversial también, y Watson, ¿verdad?, desarrolla su psicología objetiva y antimentalista, analizando las investigaciones y los hallazgos de Ivan Pavlov. Ivan Pavlov, como deben de recordar los que han estudiado educación desde su bachillerato, pues uno de los viejos de la teoría del aprendizaje. Tenemos que entender, compañeros, que este condicionaba o estimulaba, hacía estímulos incondicionados para una respuesta incondicionada. El ejemplo de los perros de Pavlov, por ejemplo, y se los voy a explicar de esta manera sencilla. Pavlov, con sus investigaciones, le presentaba como estímulo incondicionado un plato de comida donde esperaba que la respuesta incondicionada fuera la salivación del perro. Antes del condicionamiento, con una campana, hacía un estímulo neutral para ver la respuesta y la respuesta automáticamente era que no había salivación del perro. Esto es una respuesta no condicionada. Cambió los muñecos. Antes de presentarle la comida al perro, sonaba la campana para observar la respuesta y se percató que la respuesta incondicionada era la salivación. Cuando después del condicionamiento estimulaba con campana, su estímulo condicionado, en este caso la respuesta era que el perro salivaba. Tenemos que recordar que durante el condicionamiento esto tenía que repetirse varias veces para luego obtener una respuesta condicionada. Lo interesante de todo esto es que ese condicionamiento se iba perdiendo a través del tiempo. Por lo tanto, ahora yendo más profundo a lo que es la teoría conductista, tenemos que entender que esta tiene un núcleo central en el programa o en su programa conductivista. La concepción asociacionista del conocimiento y del aprendizaje tenemos que verla entonces en varios vertientes. Primero, que el conocimiento está constituido exclusivamente de impresiones y de ideas. El origen del conocimiento en este caso está enfocado en las sensaciones, pero sobre todo en la asociación.
Por eso es el estímulo, como lo vemos acá, durante el condicionamiento para tener una respuesta incondicionada y luego un estímulo condicionado para una respuesta condicionada, es que vemos que la asociación es el núcleo central de la teoría entonces del conductismo. La tabula rasa, que era algo que promovía Aristóteles, como debemos de recordar, estaba presente y nos dice que todo lo adquirimos por mecanismos asociativos. Ya Aristóteles estaba en el mundo antiguo hablándonos sobre esto, cosa que los conductistas de la época del siglo XX adaptaron. Un ejemplo bien claro es la caja de Skinner, la teoría del estímulo y la respuesta. Skinner no tan solo trabajó con palomas, sino trabajó con ratones, y como ustedes pueden ver en esa imagen, creó totalmente un ambiente condicionado para obtener respuestas condicionadas. Le exhorto que busquen más información. Ahora bien, es hora de adentrarnos al núcleo central de la teoría psicológica del conductismo. Esta es la base, compañeros y compañeras. Esto va a ser diferente en todas las núcleos centrales de las diferentes teorías. Cosa que hasta la postre les voy a adelantar, el cognitivismo no ha sabido trabajar bien. Primero, tenemos que entender que el núcleo central de la teoría psicológica del conductismo recae en la conducta. Y aquí se van a encontrar los elementos unidos mediante reglas sintácticas. La teoría del aprendizaje es estímulo y la respuesta, como hemos dialogado hasta el momento, y se va a enfocar en la correspondencia entre aprendizaje y realidad externa. Es esa realidad externa que es creada, que es condicionada. La equipotencialidad de estímulos de especies del individuo es la única forma de aprender, que es por asociación. Tenemos que entender que esta teoría es totalmente ambientalista externa, donde siempre el individuo o el animal, en este caso, es controlado siempre por el ambiente. El ambiente es el que controla. El sujeto aquí es pasivo. Se limita solo a responder. Compañeros, esto se utilizaba en la educación antigua y todavía se sigue utilizando. En el reduccionismo antiinventalista, que es una de las vertientes, tenemos que entender que dentro del conductismo están las vertientes antimentalistas y antiambientalistas, quiero decir. Este reduccionismo antimentalista se encarga de ver la negación de los estados y de los procesos mentales, mientras que el ambientalismo externo mira el control siempre por el ambiente. La anomalía aquí son la orden del día, debidas a la falta de organización, porque se carecía de organización dentro del conductismo, no hay mucha organización. Y también en la equipotencialidad tenemos que entender que existen esas anomalías debidas a la incapacidad para adquirir significado. Ustedes tienen que recordar que aquí no se están enseñando conceptos para que se demuestren que se aprendieron. Aquí simplemente estamos condicionando para tener una respuesta que son totalmente condicionadas. Este es el núcleo, esta es la base de la teoría psicológica del conductismo, que les exhorto a que en el libro de Pozo lo lean y profundicen un poco más, ya que la presentación es corta. Por lo tanto, hay una ruptura dentro del conductismo. Ya una serie de personas en la época llamadas como los neoasociacionistas cognitivos comienzan a mirar el conductismo de una manera distinta y diferente a cómo lo estaban haciendo los propulsores. Primero estos se enfocaban en que la liberación del núcleo conceptual del conductismo se tenía que dar, había que liberarse de esa conceptualización que había hasta el momento del conductismo, y Juan Ignacio Pozo en su libro lo recalca muy claro. Estos neoasociacionismos cognitivos se enfocan en una revolución paradigmática en el estudio del aprendizaje animal. Daban por aceptación los procesos cognitivos. Ya se estaban enfocando en que sí, había unos procesos cognitivos y no solamente conductuales. Y nos decían que la adquisición de información sobre la localización casual del entorno era importante.
nos dicen que la complejidad reside en el ambiente, no en el animal como lo vemos en el núcleo, ¿verdad? Y se preocupan más en la forma en que se representan los conocimientos, no estímulo-respuesta, sino estímulo-estímulo a través del ambiente. Utiliza conceptos e ideas del procesamiento de la información. O sea que esta escuela neoasociacionista es la que abre el camino, como ustedes se han podido dar cuenta, a la teoría del procesamiento de la información, porque debemos de recordar que cuando llegan las tecnologías de la información comienza a mirarse entonces los procesos mentales de una forma distinta, ¿verdad? La computadora, el cerebro del ser humano es parecido a una computadora. Ellos se van a basar mucho en esto. Por lo tanto, dentro de ese condicionamiento estímulo y respuesta, podemos tener el condicionamiento clásico, que es el conocimiento declarativo de Anderson y su modelo, que se utiliza mucho en el campo de diseño instruccional, donde nos dice que debemos de crear un ambiente construido de sentidos, organizado, para que luego se almacene esa información a través del estímulo. Está la otra vertiente, que es el condicionamiento operante, y aquí lo hacen a la inversa. Ante el estímulo-respuesta, estos se enfocan en una respuesta para ver luego el estímulo, lo hacen todo distinto y se conoce como el conocimiento procedimental. Aquí se construyen los modelos para dar forma y luego interiorizar esos estímulos o esas respuestas que se pretenden condicionar. El libro de Pozo lo explica más claro, así que les exhorto a que lo busquen. El conductismo en la actualidad, de acuerdo a Pozo, nos dice que es un muerto viviente. Skinner es el más perseverante y tenaz, porque continuó peleando hasta lo último con los preceptos y los postulados conductistas. Nos dice Juan Ignacio Pozo que es relevante para la psicología científica y que los conductistas han ido acercándose a los presupuestos cognitivos, que luego los vamos a ver más hacia adelante. Esos acercamientos los podemos ver a los presupuestos cognitivos cuando surgen estas primeras escuelas de procesamiento de la información a través del aprendizaje social de Bandura y a través de la teoría de la instrucción de Gagné, que son dos personas que aportaron mucho al diseño instruccional y a la sistematización del diseño de la instrucción y de los procesos de aprendizaje de la década de los 60 hacia adelante. Por lo tanto, luego vamos a hablar un poquito más de ello y vamos a profundizar. Voy a terminar esta presentación con la siguiente cita. Y nos dice: los días de vida del conductismo dependen de las capacidades de la psicología cognitiva y más específicamente del procesamiento de la información, para proponer una teoría del aprendizaje teórica y prácticamente más progresiva que el conductismo y sus continuaciones actuales. ¿Qué me encantaría que hicieran ahora? Bien sencillo. A través de Twitter, con el hashtag Edo604, algo resumido, algo corto, contesten la siguiente pregunta. ¿El procesamiento de la información está en condiciones de lograr tal cosa? ¿Está el proceso de la información en condiciones de lograr tales cosas? Se las voy a dejar ahí, compañeros. Espero que hayan entendido esta presentación, estos inicios. Estamos depurando el conductismo y estamos adentrándonos en su raíz. Y utilicen el libro de Pozo, que les va a ayudar mucho. Cualquier duda, comenten en el curso. Y nada, nos vemos en la próxima presentación. Así que disfruten este contenido. Y sobre todo, que disfruten la película de Truman Show.